¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Nicole y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de decirles de qué tema vamos a hablar, quiero decirles que esto es una colaboración con otros psicotubers, Psicoanálisis Analizado. Les vamos a dejar una lista de reproducción y recomendar algunos canales para que vean al final del video. Ahora sí, ¿cuál es el tema de hoy? Es el caso de pequeño Hans, un análisis de una fobia a un niño de 5 años que hace Freud, pero lo curioso de este caso es que no lo vamos a ver solo desde la perspectiva del padre y de Freud, sino que también vamos a analizarlo desde el conductismo y cuáles serían las posibles explicaciones de por qué esta fobia realmente disminuyó, si serían realmente las intervenciones psicoanalíticas que hicieron tanto el padre como Freud o podría deberse a otros factores. Bien, Hans es un chico de 5 años, al menos cuando empieza a presentar la fobia, que va a ser una fobia a los caballos. El padre de Hans se comunica con Freud a través de cartas, le va contando diferentes conversaciones, cómo se va desarrollando y bueno, Freud dice que según lo que le cuenta, el niño parece desarrollarse con una sexualidad normal, típica de la época. Pero un factor importante y curioso es que dicen que el chico tiene mucho interés en su miembro, que él llama como él hace pipí, y no vamos a decir ese nombre porque es YouTube, así que por las dudas para que no me censuren vamos a ponerles otros nombres. Para entender un poco cómo se va desarrollando esta fobia y cuáles son las interpretaciones que hacen tanto Freud y el padre, porque realmente Freud solo vio a este niño en una ocasión y todas las intervenciones que hacen son a través de cartas y a través del padre. Las intervenciones son más bien el análisis. El padre también era alguien muy interesado por el psicoanálisis, entonces también trataba de aplicar estas cuestiones con su hijo. Vamos a leer un pequeño fragmento de una conversación entre el papá, la madre y Hans. Hans a los 3 años. Hans: papá, ¿tú también tienes un hace pipí? Padre: sí. Hans: pero si nunca te lo he visto cuando te desvestías. Otra vez, tenso, ve como su madre se desviste para meterse en la cama. Ella pregunta: pues ¿por qué miras así? Hans: solo para ver si tú también tienes un hace pipí. Mamá: ¿no lo sabías? Hans: no, pensé que como eras tan grande tendrías un hace pipí como el de un caballo. Bueno, esto del caballo es bastante importante porque ahí es cuando van a surgir otras de las interpretaciones tanto del padre como Freud. Entonces el padre le envía una carta a Freud, le dice que hay un tema que lo tiene intranquilo, que Hans sigue siendo el mismo de siempre, que sigue teniendo el mismo comportamiento, pero que ahora tiene miedo a los caballos y que la asociación que le parece que Hans hace con esto es que tiene miedo en realidad a lo que representa un miembro grande. Es decir, que en realidad no sería el caballo, sino el miembro del caballo lo que le daría miedo. Bueno, Hans una vez sale con la niñera, en el camino empieza a llorar, quiere regresar a la casa y a la noche se vuelve a angustiar, pero en ese momento no quiere decir qué es lo que tiene tan angustiado. En el momento en que salía con la niñera decía que quería volver a casa para hacer cumplidos con la madre. En realidad, hacer cumplidos probablemente se deba a una mala traducción o al hecho de hacer cariño, afecto o caricias con la madre, digamos que se refiere a eso, pero probablemente sea una mala traducción. Bueno, en otra ocasión también sale con la madre y Hans empieza a presentar estos mismos problemas, no quiere salir, no quiere ir y ver los caballos. Después al regresar le dice que en realidad lo que tenía miedo era de que algún caballo lo mordiera. Es ahí donde vemos cómo comienza la fobia, o sea, Hans empieza a tener miedo a salir de casa porque tiene miedo de que los caballos lo muerdan. También hay algo particular con esto y es que Hans especialmente en realidad lo que le tenía miedo es cuando los caballos giraban. Cuando él veía cómo los caballos giraban tenía miedo a que se cayeran, a que se tumbaran. Y lo que había pasado, que después empieza a hacer esta asociación, es que en una oportunidad Hans había visto como un caballo al girar, lo que sucedió es que el caballo se tumbó y hizo un ruido muy fuerte con las patas. Eso lo asustó muchísimo a Hans. Entonces desde ahí es cuando se produce el miedo. Pero hay otra historia que sobre todo puede tener que ver con el origen de este miedo de Hans, y es que también en una oportunidad había visto como el padre le decía a su vecina
que tuviera cuidado con los caballos porque le podían morder los dedos. Entonces Hans también tenía miedo a ser mordido por eso que había visto. Ahora veamos también cuáles son las interpretaciones de Freud que hace a este caso. Obviamente con la ayuda del padre, porque el padre también empieza a hacer algunas interpretaciones que luego son analizadas por Freud, en las que algunas coinciden, por ahí en otras no tanto. Bueno, una de las causas de este análisis es que como Hans observa que los caballos tienen lo que él llama un hace pipí grande, en realidad lo que tendría miedo, como dijimos antes, es al hace pipí grande, y esto sería un sustituto de la madre, ya que si la madre es tan grande, entonces también debería tener un hace pipí grande. Por lo tanto, el caballo lo que representaría sería un sustituto de la madre. Entonces, tanto Freud como Hans se ponen de acuerdo y deciden que lo que le van a decir al niño es que en realidad lo que tienen miedo es de un miembro grande, es decir, no de los caballos. Y que en realidad él quiere a la mamá y pretendía ser recibido por ella en su cama. Por eso también tiene que ver con el hecho de que esta angustia, si bien Hans puede estar todo el día, digamos, normal, cuando se dieron esos episodios en los que recién empezó a sentir ansiedad por los caballos, generalmente al anochecer le vuelven estos pensamientos, este miedo, y entonces va a la cama de los padres. Entonces es como que buscaría el refugio en la madre. En una ocasión su padre también le dice a Hans que su fobia se va a disminuir si él sale más a menudo a la calle. También en otra ocasión le preguntan si él durante la noche se toca su miembro y él dice que sí, y con Freud piensan que esto tiene plena relación con la causa de la patología. Sin embargo, si bien Hans solo al principio le tenía miedo a los caballos, especialmente a los caballos con carro y a los caballos grandes, luego empieza a manifestar miedo a otros animales como elefantes, jirafas, pero todos estos animales tienen la característica de que todos eran grandes. Sin embargo, la pasaba muy bien con los animales que eran pequeños. A lo que su padre concluye que es porque los animales grandes tienen un miembro grande y en realidad lo que le teme es al miembro grande de los animales, y que esto podría tener alguna relación con el complejo de castración, debido a que a Hans ya le explicaron que las mujeres no tienen miembro. Entonces, si hay otros seres castrados, él también podría ser castrado. Entonces, una tarde Freud finalmente recibe a Hans en su consultorio, le empieza a preguntar qué es lo que realmente le da miedo de los caballos. Él dice que es algo que tiene alrededor de la boca negro y también algo que tiene alrededor de los ojos. Entonces Freud piensa que esto puede representar como un miedo hacia el padre o la hostilidad hacia el padre, y lo que dice, le pregunta más bien en chiste, es si su padre lleva gafas. Hans dice que no, pero también creen que lo de alrededor de la boca podría representar los bigotes del padre. Entonces esto representaría su miedo al padre porque él quiere mucho a su madre. Y también por ahí cierta hostilidad que le tenía al padre, digamos esto inconscientemente. Bueno, el tiempo va transcurriendo y en una ocasión Hans se queda en la puerta observando carruajes, presenta un poquito menos de miedo, pero sin embargo por ahí cuando pasan carruajes muy pesados, muy cargados, entonces lo que sí hace es irse para dentro de la casa, pero enseguida retoma la actividad. Bien, esto es un resumen de todo lo que es, porque la verdad es que el caso de Hans es bastante amplio. Pero veamos entonces qué puede decirse desde una perspectiva más científica, cuál sería la aproximación al conductismo, por qué se da esta fobia, por qué disminuye. Obviamente en el caso hipotético porque realmente no tuvimos la oportunidad de estar ahí. Entonces, para comprender mejor esto, vamos a hablar sobre un experimento que no es para nada ético ni se podría llevar a cabo el día de hoy, que es el experimento de Watson que hace a un niño de 11 meses llamado el pequeño Albert. Entonces, ¿este experimento en qué consiste? En que le presentan al niño varios objetos, le presentan una rata y ven si tiene miedo a la rata, si tiene miedo a esos objetos. Ven que no tiene miedo a ningún objeto y lo que hacen es, lo dejan con una rata blanca y cada vez que tiene alguna conducta de aproximación o de querer tocar a la rata, a la que no tiene miedo, con una barra de hierro hacen un ruido muy fuerte y el pequeño Albert empieza a llorar porque obviamente se asusta. ¿Qué pasa? Reiteradas veces vuelven a repetir esto y finalmente, sin la presencia del ruido, después Albert le tiene miedo a las ratas.
Pero después se produce algo muy curioso que es la generalización. Se generaliza a otras cosas que son similares y entonces le empieza a tener miedo a conejos, al algodón, incluso al propio Watson con una máscara de Papá Noel. Es decir, esto sería una generalización que se produjo desde ese miedo a algo parecido que es la rata. Obviamente hubo una asociación entre algo que le daba miedo, que era el ruido, y algo que no le daba miedo, y como resultado eso que no le daba miedo, le terminó dando miedo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto en el caso del pequeño Hans? Bien, para empezar tenemos que ver el principal episodio. Él ve a un caballo de la diligencia súper cargado que se voltea. Cuando este caballo se tumba, lo que pasa es que hace un ruido muy fuerte con las patas. Probablemente el ruido o la caída ya esté asociado en Hans como algo que es aversivo, como algo no agradable. Y al ver un caballo le pasa eso, y sobre todo con el hecho de girar, eso hizo que él tuviera una fobia a los caballos. Claramente esta podría ser una de muchos episodios diferentes que desconocemos, pero probablemente también se mantenía por la evitación, ya que al principio él no quería salir de casa. Entonces cuando evitamos, generalmente lo que hacemos es que se mantenga ese miedo que tenemos. Ahora, ¿por qué en el caso del pequeño Hans entonces también tenía miedo a que lo mordieran los caballos? Porque él había presenciado una situación en la que el caballo le decían que era amenazante, es decir, también estableció una asociación de peligro entre el caballo y una amenaza, es decir, cuando él presencia la situación que le dicen a su vecina. Entonces ahora nos podemos preguntar, pero si estas intervenciones de Freud en realidad no tienen ninguna causa en el origen, ¿no? ¿Qué hizo que disminuyera realmente? En realidad, para que disminuya una fobia no hay necesariamente que conocer el origen. Ahora bien, ¿cómo es que disminuyó esta fobia? Bien, podríamos pensar que el hecho de la exposición que hizo Hans hizo que disminuyera la fobia que tenía. ¿Por qué? Porque se ha comprobado en la terapia de exposición, y esto lo digo que hay varias investigaciones que se han hecho, que cuando uno se enfrenta a los miedos, estos miedos disminuyen. Es decir, si uno se enfrenta a esas situaciones que le generan ansiedad, al principio obviamente va a tener síntomas de malestar, va a sentir muy ansioso, taquicardias, palpitaciones y todos los síntomas asociados a la ansiedad. Pero obviamente que al irse enfrentando a eso, ¿qué pasa? La ansiedad va disminuyendo, y esto es lo que hacía Hans. Por un lado, lo que hacía era que se iba enfrentando, de hecho porque salía a la calle, sus padres también lo incentivaban, y otro porque tenía ciertas conductas de seguridad. Por ejemplo, cuando esos pensamientos sobre los caballos lo invadían, los padres generalmente, el padre sobre todo, lo incentivaba a que debía quedarse en su cama y no ir corriendo a las de ellos, aunque muchas veces igual sí que fue corriendo y se quedó en su cama, pero ciertamente se fue exponiendo gradualmente, y por eso la ansiedad de Hans iba disminuyendo. Digamos que en realidad el análisis que hace Freud probablemente no haya tenido nada que ver con esto, y sí con las intervenciones que por ahí fueron accidentales, como la exposición, que finalmente logró que disminuya, pero realmente no encontramos mucha asociación en verlo ni como sustituto del padre, ni sustituto de la madre, ni las interpretaciones de a lo que le tenía miedo, y probablemente no haya tenido nada que ver con un miembro grande el miedo realmente de Hans, y si lo tuviera tampoco tenía algo que ver en la solución. Ahora bien, eso es todo por este video, pero no te vayas, porque antes te voy a recomendar que vayas al canal de mi amigo Infomaníaco, de mi amiga Brain Bites y de mi amigo Psicoblog, y no te olvides de visitar todos los canales que participaron en esta colaboración entre psicotubers, que te vamos a dejar una lista de reproducción, y también te voy a dejar la lista de todos los que participaron al final, así que no te pierdas ningún capítulo de esta serie. Ahora sí, eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.